Buenas tardes, mi nombre es Milani Iglesias, estudiante de la Universidad Minuto de Dios en la Facultad de Administración de Empresas, tercer semestre. En el día de hoy les voy a estar hablando un poco sobre los hitos históricos más importantes del desarrollo dominante. Recordemos que los hitos históricos se refieren a un acontecimiento muy importante que marcaron un punto de referencia dentro de la historia. Este modelo nos muestra cómo los denominados inferiores fueron dominados por los supuestamente superiores. Iniciamos con el siglo XVI, en donde se produce el descubrimiento y se empieza a denominar a las personas como inferior o superior. Y pues ya partiendo de esto, en donde se empieza a clasificar lo descubierto como bárbaro o inferior, nos podemos dar cuenta que aún en la actualidad se presentan estos estándares en donde se piensa que una raza es mejor que otra. Continuamos en el año 1533, en donde también marca la referencia este hito. Se da el Tratado de Tordesillas entre las monarquías de España y Portugal. En esta época se da la conquista, donde los supuestos superiores llegan a tierras nuevas y los dominan como periferias. Luego de ser firmado el Tratado de Periferias, debían enviar sus materias primas a los superiores, en donde ellos lo transformaban y los devolvían donde los inferiores y los vendían a un mayor valor, y estos eran obligados a comprarlos. Luego, en 1919, se realizó el Tratado de Versalles. Estos tratados de paz redistribuyen tierras y pueblos tras la Primera Guerra Mundial. También incluyó cláusulas políticas y culturales, y se les prohibió a Alemania formar parte de este grupo, de esta sociedad de naciones, y también se obligó a que tomaran responsabilidad sobre la guerra que se estaba presentando. Otro acontecimiento importante que marcó la historia se dio en 1949, en donde la era del desarrollo, a cargo del presidente Truman, él planteó la necesidad de implementar políticas de desarrollo para que los países menos avanzados pudieran alcanzar los estándares de economía y cultura en el occidente. Otro hito que encontramos que marcó la historia bastante se dio en 1960, en donde se plantea la teoría del despegue. Esta es la exposición de Rouston. Él mostró el camino que debían seguir los países atrasados o del tercer mundo, como era denominado. Señala que estos países necesitan presentar ayudas con tecnología en forma de capital, para que puedan subsistir y mantenerse dentro de la economía de los países. Otro hito histórico se presenta en el año 2003, donde el Banco Mundial ilustró el desarrollo entre países, es decir, la diferencia que había entre ricos y pobres. Por ejemplo, en la salud, los países más desarrollados recibían ayudas por $2.700, mientras que los países pobres solo recibían $29. En esto podemos ver la diferencia tan abismal que se presenta entre estos países, entre los países desarrollados y los subdesarrollados o poco avanzados, como también puede ser denominados. Mi reflexión sobre este tema es que claramente podemos ver cómo en la actualidad aún se presentan estos impactos, donde los hechos históricos nos denominan y nos muestran cómo a lo largo del tiempo, aún en la actualidad, seguimos siendo catalogados como ricos, como pobres, como inferiores o superiores. Muchas gracias.